Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una vez más en Crisol Mediático. Miren, el tema de hoy va a ser cortito. Nada más quiero hacerles una apreciación en relación a la importancia de este tipo de charlas que más que informativas pretenden ser formativas. Ojo, no es un noticiero, sino la intención de esto es que ustedes lo pongan y vayan pensando junto con el autor y vayan tomando sus propias decisiones, ¿sí? Esa es una. Bueno, esa es la justificación de este tipo de charlas, ¿no? O estudios. Ahora, lo que nos trae aquí es el hecho de la importancia que tienen este tipo de estudios, la geopolítica o las relaciones internacionales en su aspecto histórico, para entender lo que estamos viviendo en el presente. Miren, esta situación de geopolítica en México no es algo nuevo o no es algo que se haya inventado la, la historia en este momento o los investigadores, sino más bien es una cuestión que ya ha existido antes. Y les voy a decir la importancia que tiene en relación a nuestro país, ¿sí? Hay gente que cree que Francia y México pelearon porque los burgueses le ofrecieron el trono a Maximiliano. Fíjense que ahí es donde está la situación de la geopolítica. Y este tipo de comentarios pueden generar controversias, pero es cuando no tienes una perspectiva amplia como lo que estamos aprendiendo en este canal. Miren, si nosotros, déjenme acomodar, tomamos en cuenta que, en, que Estados Unidos, vamos a entrar por ahí, que Estados Unidos estaba en guerra, estaba la guerra de secesión, y en ese momento México también estaba en guerra, este, entre conservadores contra liberales. Ahí generan una deuda, como venían del poder los conservadores, generan una deuda con Europa, principalmente con Francia. O sea, por la guerra, los conservadores le piden prestado a los franceses. Entonces, los franceses, acabada la guerra, ganan los liberales, le dicen a Juárez, bueno, pues ya llegó el tiempo en el que me tienes que pagar lo que le presté o le prestamos, porque no eran los únicos, también tenían deuda con España, tenían deuda con Inglaterra, ¿sí? Entonces, lo que te prestamos, oye, pues es que pues no te voy a pagar por ahora, no tengo, y no había dinero en las arcas. Entonces, geopolíticamente hablando, o posicionalmente, como diríamos en ajedrez, Francia encontró que tenía una posibilidad de detener el avance norteamericano, porque notó, ahí ya habíamos perdido el 55% de nuestro territorio. Entonces, Francia notó que Estados Unidos venía en una expansión. Y eso es lo mismo que hacen cuando nosotros estudiamos en nuestra historia internacional o geopolítica, como lo puedan llamar, o relaciones internacionales, o nuestro contexto internacional. Cuando lo estudiamos aquí nos damos cuenta de que hay estrategias de fondo detrás de lo que hacen las naciones. Hay una guerra interna entre ellas, ¿sí? Por ganar poder. Entonces, Francia, que estaba gobernada por Napoleón III, decide detener el avance de Estados Unidos en el norte. Es ahí en donde se une con las otras naciones que les comento y les dice vamos a cobrarle a México, pero por las cantidades
para ellos pues también era como que irrisorio. Entonces llegan a México, desembarcan en México, en Veracruz, y alcanzan a negociar con España y con Inglaterra, porque lo veían inadecuado por las cantidades, pero Francia no, porque él sí tenía esta idea de fondo. Ahora, se dice que los burgueses en México o los conservadores llaman a Maximiliano de Habsburgo, pero no es tan sencillo como decir, ah, pues oye, ¿por qué no vas e invades o me invades? El país al que se le ofrece, digamos que no es necesariamente alguien al cual le puedes llegar y decir, oye, pues ven a hacerlo, ¿no? Necesita muchas condiciones que se den en la historia para que decidan. Aquí se dieron para Francia. Entonces, también Francia a su vez decide, bueno, a ver, pero ¿a quién pongo? Porque, ok, nos invaden, se pelea, gana en la primera contienda México en Puebla con Zaragoza. Ya en la segunda hacen un cerco, o sea, vienen a 7 meses después, Francia ya con más gente, ya eran 35,000 soldados, no los 6,000 contra 4,000 mexicanos, viene con 35,000, obviamente hacen un cerco y pierde, ya no era Zaragoza, había muerto por parte de México y se pierde. Llegan a la Ciudad de México, Juárez escapa al norte, empieza a huir y es cuando inicia esta gobernanza transhumante, pero en ese inter, Francia tiene el poder en México. Entonces, ¿a quién pongo? ¿A quién deciden a quién poner? Entonces, también ahí sí los conservadores ya le habían echado el ojo a Maximiliano, quien decide que iba a hacerlo. Obviamente engañado por los conservadores, porque los conservadores le dijeron que estábamos esperando. Yo no sé qué tanta información tenía este señor Maximiliano. Se dice que llegó engañado por estas personas, pero Maximiliano también tiene que ir a Francia, porque no solamente es el hecho de que, ah, bueno, pues yo voy, no, Francia lo pone, le dice, oye, me conviene una persona con sus características, porque él necesitaba un gobierno títere, lo mismo que estamos viendo con Estados Unidos e Irak, que están dejando gobiernos títeres. Y la idea es, donde gobiernan o donde van y se meten, dejar gobiernos títeres. Esa es la característica de las invasiones una vez que las terminan, para que les den recursos naturales, para que les den recursos económicos y hagan negocio con ellos, para que les permitan poner bases militares, etcétera. Entonces, la idea de Francia era, ¿a quién pongo? Y le resulta benéfico una persona, un austriaco, precisamente Maximilian, les conviene que sea él, porque comentan en los libros que estuve viendo que él era fácil de meterle ideas, ¿no? Y él, a su vez, tuvo que renunciar al trono de Austria, que su hermano estaba gobernando bien, Austria-Hungría. Entonces, él pensó, pues esta es mi oportunidad, me voy para allá, aunque era de ideas liberales tipo napoleónicas, que es lo que nadie se esperaba. Ellos esperaban que fuera un gobierno de corte conservador, que fue lo que a la postre, en el tiempo de su gobierno, del Imperio Mexicano, hizo que los conservadores se alejaran de ellos y obviamente la iglesia, ¿no? Entonces, ya regresando al punto y ya para finalizar, México ya llega a gobernar este señor, pero Francia lo que pretendía era imponer, poner un tapón a Estados Unidos y su desarrollo. Sin embargo, como Estados Unidos terminó la guerra de secesión, se pusieron de acuerdo, ganaron los del norte y le dicen a Juárez, ahora sí te apoyo, porque ahora sí tienen ideas de expansión. Incluso habían hecho negociaciones de entregar la Mesilla y
y una parte del Istmo de Tehuantepec para comercio, pero pero incluía seguridad. Y eso es lo que no quiso el Senado de Estados Unidos. Pero entonces lo que sí les dieron es dinero para que el ejército liberal pudiera combatir contra el ejército de Napoleón III. ¿Qué sucede? Otra vez la historia, esa es la que marca la diferencia. Esa es la ventaja de saber esto, de historia e internacional o geopolítica en su momento, porque ya no pudieron apoyar a, a Maximiliano, los franceses, porque se les levantaron por aquel lado los alemanes. Entonces, Francia necesitó a su ejército que había puesto en México para combatir ahora sí que contra Juárez, ¿no? Entonces, al retirarlo, pues estaban dejando prácticamente solo a Maximiliano, que también su hermano le había dado 8,000 militares, ¿no? Para su apoyo, los cuales también les retiraron porque estaban en guerra con Alemania. Entonces, ahí la historia le juega en pantana a Francia. Dice Marx que fue idea de Inglaterra meterle la idea a, a, a Napoleón III de meterse ahí, y eso lo debilita para que posteriormente caiga mucho más fácil. Es interesante ahí saber, conocer esta parte, porque ahí México, ahora sí que por un tiro, tres bandas, se alcanza a liberar de Maximiliano. Y ahí ya es cuando pues el Cerro de las Campanas, ya todo el show de que lo matan, y necesariamente lo tuvieron que matar porque si no quedaría viva la idea de volver a poner un imperio en México. Él no abdica, Maximiliano no abdica, se queda en México, lo que también es raro, ¿no? Generalmente pues se van, pero bueno, ahí en Querétaro lo sitian y ahí termina la historia de Maximiliano y el imperio que se quería hacer aquí, el segundo imperio. Ok, bueno, pues nada más hasta ahí llega la charla de hoy. La idea era nada más sacar esto a colación de que es importante conocer lo que sucede internacionalmente porque va a afectar en lo nacional necesariamente. Todo lo que pasa allá afuera, en lo exterior, va a dar un golpe aquí y tiene efectos en todo el planeta. Por eso es importante conocer lo que pasa en el exterior para saber por dónde va el mundo, porque nosotros en lo interior nos metemos con que, ay, ¿qué pasó con Ebrard? ¿Y qué pasó con Sheinbaum? ¿Y qué pasó con nuestra línea 12? Y está bien, esos son gobiernos nacionales, pero en lo internacional nos va a afectar para bien o para mal. O sea, pero es importante mantenerlo siempre en el ojo, ¿sí? Y obviamente siempre, estarlo ahí viendo, ¿no? ¿Con quién pierde? Con los chinacos, precisamente. Ellos pierden con... los chinacos son los que le hicieron la guerra de guerrillas a los franceses, que también se les debe de reconocer, ¿no? Tanto al ejército que peleó en Puebla con Zaragoza, como a los chinacos que estuvieron protegiendo todo el tiempo a Juárez. Bueno, sin más, los dejo con esta charla y pónganle like, envíen a sus conocidos para que el video, para que se suscriban y podamos continuar con estas charlas. ¿Sale? Cuídense mucho. Hasta luego.